o tiroides se transporta siempre con un portador. Eso fue lo que yo expliqué, Reyes, la otra vez. Ok. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Por favor, vayan leyendo, vayan estudiando, no se descuiden, esta parte es fácil. Después todo se va complicando después. Entonces, ¿por qué esperar que se compliquen las cosas y no cogerlas cuando todavía están suaves? A ver, vamos a hablar, déjenme abrir aquí. Lo último que habíamos conversado con ustedes se refería a los mecanismos de acción hormonal. En donde habíamos entrado a hablar de los receptores hormonales. Primero habíamos dicho que los receptores hormonales podían estar en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo, y que estaban relacionados con las características químicas de la hormona, proteicas y peptídicas, receptores en la membrana, esteroides, receptores en el citoplasma, tiroides, receptores en el núcleo, ¿verdad? Habíamos dicho que estos receptores podían estar unidos a canales iónicos. El ligando se unía al sitio receptor, el canal se abría para dejar entrar una determinada sustancia, un ion, por ejemplo, ¿verdad? O también podía estar el receptor acoplado a la proteína G. Entonces, cuando el receptor se unía, cuando la hormona se unía al receptor, se activaba la proteína G que terminaba con la activación de la subunidad alfa. Cuando el GTP sustituye al GDP en la subunidad alfa se libera y va a producir efectos intracelulares, ¿verdad? Y la tercera forma que habíamos estudiado era el transporte en los receptores que estaban acoplados a sistemas enzimáticos. Y yo les había dicho que en Guyton, en esa parte, el ejemplo que les ponen es la leptina, y hablamos un poquito de la leptina, pero que prefería yo conversar, y eso hicimos, sobre el receptor de insulina, porque luego más adelante vamos a hablar de la insulina y vamos a hablar de las características del receptor, entonces adelantamos un poco, ¿verdad? ¿Y en qué consistía o cómo trabajaban estos receptores? La hormona se unía al receptor y el acoplamiento de la hormona con el receptor activaba sistemas enzimáticos que posteriormente desempeñaban alguna acción intracelular, ¿verdad? Hasta allí habíamos visto esas tres posibilidades. Receptores unidos a canales iónicos, receptores unidos a enzimas y receptores acoplados a proteínas G, ¿verdad? A ver, vamos a ver esto de acá ahora. Y vamos a hablar de receptores intracelulares. Entonces, por favor, pónganse inteligentes, abran un poquito la cabeza, piensen. Si yo voy a hablar de receptores intracelulares, voy a hablar de receptores que no están en la membrana. O están en el citoplasma o están en el núcleo. O sea, receptor intracelular puede ser un receptor citoplásmico o puede ser un receptor en el núcleo. Los dos son intracelulares. De acuerdo a lo que hemos visto, en el citoplasma están los receptores para las hormonas esteroides. Y en el núcleo están los receptores para las hormonas tiroides. Entonces, cuando hablamos de receptores intracelulares, prácticamente nos estamos refiriendo a los receptores para hormonas esteroides y para hormonas tiroides, que pueden estar estos receptores, como dije hace un rato, o en el citoplasma o en el núcleo, ¿verdad? Aquí tenemos que hacer, vamos a ver otra cosa, aquí tenemos que hacer algunas acotaciones. A ver,
¿Sí están viendo? Sí tienen otra imagen allí, ¿sí? Sí, doctor. Sí, una imagen rosadita con morada. Ya, ok. A ver. ¿Qué es lo que tengo allí? Tengo eso que dice molécula señalizadora. Esa es la hormona. Esa es la hormona. Esa bolita roja, esa es la hormona. Pero miren ustedes que la hormona no tiene receptores en la membrana, pero la hormona puede atravesar fácilmente la membrana celular. Debe ser liposoluble. Entonces, una hormona esteroide o las hormonas esteroides son liposolubles, pasan, entra la hormona y se une al receptor intracelular, que es ese triangulito verde celeste. ¿Y dónde está ese triangulito? Está en el citoplasma. ¿Qué clase de hormona es esa bolita roja? Por Dios, ¿qué clase de hormona es esa bolita roja? Una hormona esteroide. Es una hormona esteroide. ¿Quién contestó eso? Pincay. Pincay. Es una hormona esteroide. Tienes razón, es una hormona esteroide. ¿Y por qué es una hormona esteroide, Pincay? Porque las hormonas esteroides tienen sus receptores en el plasma, en el citoplasma. Perfecto. Esa es la razón. Y mira, qué fácil que uno se gane una nota, ¿no? Esa bolita roja es una hormona esteroide. Tiene que ser una hormona esteroide. ¿Por qué? Porque se está acoplando a un receptor citoplásmico. ¿Y quiénes tienen receptores en el citoplasma? Las esteroides. Pero ahora quiero que tomen en cuenta una cosa, que hasta allí no hay problema. La hormona se unió al receptor citoplásmico. Pero, el complejo hormona-receptor, o sea, una vez que se unió y formó ese triangulito con bolita, ¿verdad? Ese complejo, ¿qué pasó con el complejo hormona-receptor? Se metió al núcleo. Y va a ejercer un efecto en el núcleo, ¿sí? Uniéndose a un segmento específico del ADN para generar una acción. El destino final, entonces, de la hormona esteroidea no fue el citoplasma, fue el núcleo, pero el receptor era citoplásmico. Esa es la forma, así como está esquematizada allí, es la forma como actúa, por ejemplo, la aldosterona. La aldosterona es una hormona mineralocorticoide secretada por la corteza suprarrenal, entra, atraviesa la membrana, va al citoplasma y se encuentra con un receptor citoplásmico y se acopla al receptor citoplásmico. Hasta allí se conoce bien. ¿Qué pasa con ese complejo hormona-receptor? No se sabe bien exactamente qué es lo que pasa. Según algunos, ese complejo hormona-receptor se escinde parcialmente o se modifica, pero finalmente termina entrando al núcleo para ejercer una acción sobre el ADN al acoplarse a sitios específicos en el ADN. Para muchas hormonas, entre esas, como le estoy diciendo, la aldosterona, no se sabe exactamente qué es lo que pasa allí en el citoplasma, una vez que se acopla, ¿verdad? Porque algunos hablan incluso que al acoplarse la hormona al receptor, lo que hace es generar una nueva sustancia, ¿sí? Que es la que entra al núcleo. No se sabe con exactitud. Entonces, generalizamos diciendo simplemente la hormona entra al citoplasma, se une al receptor, se forma un complejo hormona-receptor en el citoplasma, entra al núcleo y produce un efecto al acoplarse o al unirse a sitios específicos del ADN. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, ejemplo de quién actúa así, la aldosterona, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este de aquí, que también es un ejemplo de receptor intracelular, pero aquí el receptor no está en el citoplasma, sino que está en el núcleo. Y son
o se refieren a receptores para hormonas tiroides. No sé si se ve, yo creo que, o sea, no sé si, déjame ver si puedo hacer un poquito de clic. ¿Se ve? Sí se ve. Sí, doctor. ¿Se ve demasiado? Chamadre, ¿qué pasó? A ver, déjame. Quiero hacerlo más pequeñito porque se vea todo. Bueno, ahí dejemos un ratito. A ver, ¿qué pasa aquí? Primero, aquí tengo dos hormonas tiroides. Se me perdió la flechita, acá está la flechita. La triiodotironina, ¿sí? Y tengo acá la tiroxina. Triiodotironina y tiroxina han penetrado a la célula, ¿sí? Pero no me acuerdo si les dije a ustedes, ocurre una situación con las hormonas tiroides. Cuando la glándula tiroides secreta hormonas tiroides, secreta más T4 que T3. En una diferencia enorme, ¿verdad? Casi el 90%, un poquito más es T4 y el resto es T3. Pero cuando T3 y T4 salen a circulación, en circulación, la T4 se desyoda, o sea, pierde yodo. Una desyodasa, la desyoda. Si la tetrayodotironina pierde un yodo, ¿en qué se va a convertir? En triyodo, pues. Entonces la T4, aunque se produce más T4, periféricamente se va a convertir mucha T4 en T3. De tal manera que finalmente, a disposición de las células, a disposición de los tejidos, va a haber más T3 que T4. No sé si está clara esa idea. La glándula produce más T4 que T3. Hasta ahí todo bonito. Se transporta en la sangre, todo va chévere, pero T4 pierde yodo, se convierte en T3. Como la conversión de T4 a T3 es abundante, finalmente voy a tener más T3 que T4 cuando las hormonas llegan a los tejidos, ¿verdad? A las células. Entonces, miren lo que pasa acá y comparen con lo que vimos hace un rato. Acá tengo las hormonas tiroides, pero no pasa nada en el citoplasma. Esto verdecito es el citoplasma. Aquí no ha pasado nada. ¿Sí? Y estas hormonas entran, aquí tienen esta T3, entrando acá al núcleo. ¿Sí? O sea, esta entra directamente al núcleo, no tiene receptor citoplásmico. Y se une a un receptor para hormona tiroides, que dice TR, dice ahí arriba, ¿no? El receptor para hormona tiroides. Y el receptor para hormona tiroides está adosado, está junto al receptor retinoide X. Eso que dice RXR es receptor retinoide X, que está acoplado al elemento de respuesta del ADN. Abajo dice elemento de respuesta tiroidea, ¿verdad? Entonces, es un sistema que se activa. La hormona se une al receptor de hormona tiroidea, que está unido al receptor retinoide X, que a su vez está acoplado al elemento de respuesta del ADN, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Eso provoca la actividad en los genes, transcripción, formación de RNA mensajero que tiene usted allá abajo, ese gusanito es RNA mensajero. El RNA mensajero sale del núcleo. ¿A dónde va? Va a los ribosomas, pues. ¿Sí? Carapito, déjame cerrar un poquito más. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir cuando llega a los ribosomas? Hay un proceso de síntesis de proteínas, diferentes tipos de proteínas, transportadores para el sodio y potasio, enzimas de diferentes tipos, tienen enzimas respiratorias para la gluconeogénesis,
formación de receptores de diferentes tipos. Ahí le ponen beta-adrenérgicos receptores, no solamente beta-adrenérgicos de diferentes tipos, incremento del metabolismo y muchos otros, como dice allí. A partir de esa actividad que hubo sobre los genes, ¿verdad? Y que fue, el mensaje fue llevado a través del RNA mensajero hacia los ribosomas para que elaboren las sustancias que corresponden. Eso ya lo vamos a estudiar después con detenimiento y vamos a ver qué es lo que hace con exactitud. Aquí hay, creo, 6 funciones, hay 10.000. Aquí lo que quiero que ustedes diferencien es que receptores intracelulares pueden ser receptores que estén en el citoplasma, como el primer caso que les indiqué, ejemplo, la aldosterona, o puede estar el receptor ya en el núcleo y la hormona se acopla al receptor nuclear. Hay diferentes formas, en este caso, para las hormonas tiroides uniéndose al receptor que está acoplado, como les digo, al receptor retinoide X, para provocar algún efecto sobre la carga genética celular que determine algún efecto específico para esa específica hormona. ¿Alguna pregunta, por favor? La pregunta es... Creo que no es difícil lo que estamos viendo. Yo no sé, eso les pregunté también al otro grupo ayer, si con las láminas que les paso les ayuda un poco más a entender. No sé si eso favorece o no. Sí, doctor. Están mudos. Sí, doctor. Sí. Sí. Ok, sí, ok. ¿Saben por qué? Es que les pregunto por una razón. En las clases de la vida real, o sea, las clases que de verdad sí son clases, en las presenciales, yo no proyecto nunca nada. Además, eso es una pérdida de tiempo. Prende el infocus, llama al águila, el águila trae el control que no hay corriente. A ver, proyecta, no se prende la computadora, que no hay hasta aquí, que no sale por aquí, que cambia el cable. Media hora después todavía no puedo comenzar a dar clase. Entonces yo no proyecto, en la vida real no lo hago. Utilizo la pizarra, dibujo, hago esquemas, gráficos, lo que sea, pero no utilizo imágenes. Y acá me parece que es medio aburrido esto de hablar, que ni nos vemos, ¿verdad? Entonces les proyecto para ver si eso ayuda al entendimiento. El otro grupo me dijo que sí ayuda, ustedes me dicen que también. Entonces, bueno, sigamos. ¿Qué otra forma de actividad hormonal tenemos? Otros mecanismos como las hormonas ejercen su acción a través de segundos mensajeros, ¿verdad? Segundos mensajeros, que ya sabemos que son los segundos mensajeros, son los mediadores intracelulares de la acción de un ligando. Puede ser una hormona, puede ser un transmisor sináptico, etc. Hay muchos sistemas de segundos mensajeros, pero 3 son los que más destacan. El sistema AMP cíclico adenilato ciclasa, 1. 2. El sistema calcio-calmodulina. Y 3. El sistema de fosfolípidos de membrana. Esos son los 3 sistemas de segundos mensajeros que más comúnmente encontramos. Sistema AMP cíclico adenilato ciclasa. 2. Sistema calcio-calmodulina. 3. Sistema de fosfolípidos de membrana. Vamos a ver el primero, el sistema AMP cíclico adenilato ciclasa. Lo vamos a ver después que me tome un traguito de café. No se me está enfriando. Ok. ¿Qué pasa? Eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí dice primer mensajero. ¿Sí ven? ¿No? Sí tienen ahí una cosa con azul y amarillo. Sí. Sí, doctor. Ok. Ya. Dice primer mensajero. ¿Cuál es ese primer mensajero? Es la hormona, pues. El primer mensajero es la hormona, el transmisor, o sea, la primera sustancia. Entonces, se va a unir
a un sitio receptor. Miren que dice hormona no esteroidea. ¿Por qué dice hormona no esteroidea? Porque necesita de un canal para poder pasar. Un receptor para que pueda pasar entre eso y mientras que el esteroide no. ¿Qué? A ver, dime, ¿quién está hablando primero? ¿Quién está hablando? Gina, doctor. Gina, a ver, Gina. A ver, sí, dime, que estaba bien lo que me estabas diciendo, pero explícamelo bien. Que es una hormona no esteroidea porque necesita de una proteína receptora para poder paso de parte externa a la interna, mientras que la hormona esteroidea se había mencionado que puede pasar directamente por la membrana plasmática. Exactamente, Gina. Gina. Déjame ponerte aquí. Ya tienes una P aquí. Es cuestión de lógica. Si fuera esteroide, se hubiera metido. Porque el receptor lo tiene en el citoplasma. Se hubiera metido. Si se unió a un receptor afuera, es porque es proteica. No es ni esteroide ni esteroide. Por eso dice hormona no esteroide. Entonces se une a un receptor. Ok, se unió al receptor. Eso es el número 1. Entonces, al unirse al receptor, ocurrió el 2. ¿El 2 qué es? Que está ligado a la proteína G, que se activó, ¿sí? ¿Se activó por qué? Porque se metió GTP, que está aquí, en lugar de GDP que salió. No sé ahí que ha salido, pero debió haber salido. Entonces, eso hizo que la proteína G, a través de su unidad alfa, haga algo, y ese algo que hizo fue lo que tenemos que estudiar. Activó a la adenilatociclasa. Y la adenilatociclasa, que es una enzima, la adenilatociclasa, ¿qué hace? Hidroliza al ATP. Entonces convirtió al ATP, que es esa cosita estrellada que está allí, ¿sí?, en AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Ese es el segundo mensajero. ¿Por qué? Porque ese es el que va a activar a la proteína sinasa, ¿verdad? De inactiva, la vuelve activa, para que la proteína sinasa haga un efecto intracelular, ejemplo, fosforilar proteínas para que se produzca un efecto. Entonces, ¿cómo está haciendo su efecto la hormona? No lo está haciendo directamente, pues. Lo está haciendo a través de este segundo mensajero, que es el AMP cíclico. De tal manera que cuando la hormona se une al receptor, lo que va a desarrollar, lo que va a desencadenar es que se forme el segundo mensajero, que es el que va a hacer el efecto intracelular. En este ejemplo, se unió, se activó la proteína G, se activó la adenilatociclasa, convirtió el ATP en AMP cíclico, ese segundo mensajero hizo un efecto. ¿Cuál efecto? A la proteína quinasa o proteína sinasa, que es lo mismo. Inactiva, la volvió activa para que haga efectos sobre proteínas, fosforiló proteínas y produjo determinados efectos celulares, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Sí, doctor. Ahora, ok, vamos a ver otra cosa, pero primero, ya mismo terminó la clase, entonces hoy no va a ser muy largo. Vamos otra vez por acá. Abro aquí y Borges, algo pasaba con Borges, ya creo que llegó Borges, ¿no? Cónchale, ¿qué es de Borges? Profesor, Borges dijo que sí estaba, pero que no le funcionaba el micrófono. ¿Y cómo yo sé que está? Ah, no, sí lo vi por... Pero es que... En el chat que le escribió. Vea, esto es un problema. A ver, ya, ¿cómo yo verifico que un estudiante está? Porque si me deja prendido el aparato, me deja prendida la computadora, a mí me va a salir aquí en asistentes, me va a salir que estamos. Entonces ¿estás allí? No hay respuesta. Yo estamos. Se me dañó el micrófono. Pero yo puedo interpretar que dejó prendido el aparato y desapareció, se fue.
Doctor, ahí está prendiendo, Sí. ahí está la mano. Alzó la mano. Y A ver, tiene prendida la cámara también. A ver, déjame verlo. ¿A dónde estás, Borges? ¿Por qué ves que dónde está la cámara prendida? Doctor, bájale un poquito la asistencia, o sea, donde salen los compañeros, para que pueda verle más abajo. ¿Cómo? Ah, ya. Participante. Ahí le da clic derecho a anclar y ahí le sale la cámara. Bolaño, clic derecho aquí para Ese es anclarlo. Bolaño. Pero es ese Borges. es Bolaño. Ay, Ay, carajo. Borges. Es Borges, doctor. Es la misma bobera. Están uno al lado del otro, espérate. Déjame, ¿qué hice aquí? No hice nada. A ver, clic aquí. ¿Y dónde está Borges? ¿Cómo se llama Borges? Borges es Johan en la J. Johan. Arribita. Johanna, Janus, Joseph. ¿Dónde está? Está Janus, Johanna, Joseph, Juan, Julisa. Pero Johan no está. Está Por acá. más Al arriba en el link, principio no doctor. estará, ajá, porque como tiene la mano alzada. Acá está, aquí está. A ver, entonces, clic aquí, clic acá. Allí está. Si estás allí, ha sido verdad. Entonces ahora te desanclo. ¿Ya te desanclé? Me imagino, no sé. Ya, sí, creo. A ver, miren que es un problema, por eso tienen que tener sus cosas, micrófonos, esas tienen que estar bien. Jurado. Presente, doctor. Sí, llegaste tarde, demasiado tarde. Merchan no está Merchan. Noemí ya no viene, ¿verdad? Rosero. Saltos. No saltos. Ok. Le falta Saltos. Noemí, que ya no existe. Y Merchan. Guardar. Cerrar. Confirmar. Este es un trámite, esta vaina. Ahora tengo que esperar que se borre esa cosa verde aquí. Madre, no se borra esa cosa. Borte. Cosa más tonta. Tengo que esperar que se... A ver, espérate aquí. Hasta finales logro cogerlo aquí. No. Pero qué tontera. Se pone el cuadro verde ese ahí, se me pone encima. Entonces no me deja salir. Y tampoco tengo cómo moverlo. Ya. Ah, carajo, se quedó. Ya. Clic allí. Ahora sí, otra vez acá, otra vez acá. Bueno.
Estamos entonces entendidos el sistema AMP cíclico adenilato ciclasa, ¿verdad? No es eso lo que quiero esto de aquí. Este ya lo vimos. Película repetida. Ya, vamos a ver este de acá. ¿Sí están viendo? ¿No están viendo? ¿Ven o no ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ya. Sistema, están viendo la celulita, sistema de fosfolípidos de membrana, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. A ver, ¿de qué se trata? O sea, a ver si lo puedo aumentar un poquito más. Clic aquí. Demasiado. No, ahí está bien, mejor. Ya. Esta cosita verde, esta flechita verde que está ahí arriba es una hormona, ¿verdad? Dice hormona peptídica. Nuevamente, lo mismo. Debe ser proteína porque está con el receptor en la membrana, ¿verdad? Se une al receptor. Este receptor está unido aquí a proteína G, que no es lo trascendente. Aquí lo importante es esto de acá abajo. La fosfolipasa C. La unión de la proteína con el receptor activa a la fosfolipasa C. Y eso dice aquí, a la izquierda está lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y la fosfolipasa C va a actuar sobre esta cosita que tiene aquí, que no sé si se distingue mucho, ahí donde está el cursor, que ahí dice PIP2, que quiere decir bifosfato de fosfatidilinositol. Aquí dice bifosfato de fosfatidilcolina, la misma porquería, ya, PIP2, bifosfato de fosfatidilinositol. ¿Por qué digo fosfatidilinositol? Porque así está en Guyton. ¿Sí? Entonces, hormona se une al receptor activa la fosfolipasa C y fosfolipasa C actúa sobre el bifosfato de fosfatidilinositol, que ¿qué cosa es? Es un fosfolípido de membrana. Cuando la fosfolipasa C actúa sobre el bifosfato de fosfatidilinositol, va a formar 2 segundos mensajeros, no uno, 2 segundos mensajeros. Este que está aquí, que es el IP3, trifosfato de inositol, y el otro que dice acá, DAG, que es el diacilglicerol. Entonces, a partir de ese bifosfato de fosfatidilinositol, se forman 2 segundos mensajeros. El trifosfato de inositol, IP3, y el DAG, el diacilglicerol. Lo que hace el IP3 es diferente a lo que hace el DAG. Y nosotros lo vamos a ver, cuando veamos incluso ADH, la próxima semana a lo mejor, vamos a ver que a veces actúa el diacilglicerol, en otras células actúa el trifosfato de inositol, y los efectos son diferentes. Veamos aquí al trifosfato de inositol. ¿Qué hace el trifosfato de inositol? Miren lo que hace. Actúa sobre el retículo endoplásmico. ¿Para qué? Para liberar calcio. ¿Sí? Y ese calcio va a actuar como calcio, actúa produciendo un efecto. Por ejemplo, provocando contracción del músculo liso. ¿Verdad? Pero también el calcio puede actuar a su vez como otro segundo mensajero. Les voy a mencionar nomás porque después lo voy a explicar más detenidamente. Imagínense, saben lo que es la ADH, ¿verdad? ¿Qué es la ADH? ¿Alguien que me diga? La antidiurética. La antidiurética, y alguien dijo por ahí vasopresina. Se llama vasopresina o antidiurética, ¿verdad? Vasopresina o antidiurética porque produce antidiuresis, es decir, disminuye el volumen de excreción urinaria, retiene agua, antidiurética. Vasopresina porque produce vasopresión, constricción vascular.
Y eso aumenta la presión. ¿Por qué produce la constricción vascular? Porque el músculo de la pared vascular, que es músculo liso, se contrae. ¿Y por qué se contrae el músculo liso? Porque tiene calcio. Porque aumenta la cantidad de calcio. Entonces, si yo quiero aumentar quiero producir contracción de un vaso, ¿verdad? A ver, no es el mismo mecanismo siempre, pero por ejemplo, con la ADH, libera calcio, el calcio produce contracción muscular. ¿Por qué? Porque el calcio se une a la calmodulina y produce contracción muscular. ¿Verdad? Entonces, una forma, como, o sea, el IP3, el trifosfato inositol, va a liberar calcio y ese calcio o actúa produciendo un efecto como calcio o actúa interviniendo a su vez el calcio como segundo mensajero. El otro fosfolípido, el otro segundo mensajero que se forma es el diacilglicerol. ¿Y qué hace el diacilglicerol? Dice lo que está allí. A la proteína sinasa o proteína quinasa C, que está aquí donde estoy con el marcador, ¿sí? La convierte en proteína quinasa activa. La inactiva la convierte en activa, que va a actuar sobre las proteínas quinasa, va a actuar sobre las proteínas, va a tener efectos y va a producir efectos celulares diferentes, ya vamos a ver para cada hormona. Aquí lo que tenemos que entender entonces es que el sistema, el segundo mensajero de fosfolípidos, derivados de fosfolípidos de la membrana, se genera cuando la hormona se une al receptor. Como resultado de esa reacción hormona-receptor, se activa la fosfolipasa C, que actúa sobre el bifosfato de fosfatilinositol, que produce dos segundos mensajeros, el trifosfato de inositol y el diacilglicerol. Trifosfato de inositol, que va a provocar liberación de calcio, y el diacilglicerol, que va a activar a la proteína sinasa C, que estaba inactiva, para producir efectos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Una pregunta? No. ¿Qué te pasa, María Adele, que estás calladito hoy día? ¿Estás con No, sueño? doctor. Nada. Primera vez que te oigo callada. Sí, un poco. Ok. Vamos a ver otra cosa y con esto creo que podemos terminar. Vamos a ver acá. Clic, clic. Ah, carajo, clic, clic. A ver. Es lo mismo que ya hemos visto, pero en una parte solamente. Acá tengo el moradito, es la hormona, ¿verdad? Se une al receptor de membrana, ¿sí? Activa la proteína G, que va a activar ¿a qué cosa? ¿Qué es esto de aquí, esto verdecito? ¿Qué vendría a ser lo verdecito? La fosfatidilcolina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Formación de qué? De IP3. O sea, aquí no está el diacilglicerol, solamente se refiere, esta gráfica solamente involucra al trifosfato de inositol, o sea, formación de trifosfato de inositol. ¿Pero para qué? Por eso se los pongo. Para liberar calcio. Y entonces este calcio liberado desde el retículo sarcoplásmico o endoplásmico es el que va a producir un efecto. Como el que les dije hace un rato del ADH. Déjame ver una cosa. Espérenme un ratito. Déjenme ver si yo creo que tengo, pero no lo tengo aquí, sino acá. Espérense un ratito. Yo creo que tengo una. No, esto es muy. Después la vamos a ver cuando veamos esto de aquí, pero para que no digan que yo les miento. O sea, ya después vamos a ver la cuestión de los receptores y toda esa cuestión, que ahorita no importa. Pero mira, a ver,
¿Sí están viendo, no? Sí. Pónganse pilas, pues. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. A ver, ya. Ok, aquí tengo el IP3. ¿Sí lo ven? El trifosfato. Sí. ¿Qué hace ese IP3? Libera calcio, ¿verdad? Eso es lo que les acabo de decir. Y miren ustedes aquí, actúa sobre el retículo endoplásmico, ¿para qué? Para liberar calcio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se dé la calmodulina. ¿Para qué? Para activar la miosina sinasa. ¿Para qué? Para provocar contracción. ¿Contracción de quién? Contracción de la pared vascular para producir vasoconstricción. Eso es lo que yo les decía hace un rato. Se lo estoy mostrando en una imagen ahí para que a lo mejor la entiendan mejor. ¿Ya? Pero lo que hace el IP3, el trifosfato inositol, es liberar calcio. Ahora, este calcio puede actuar como calcio, así como está aquí, para provocar contracción, o puede, a su vez, actuar como un segundo mensajero para otra reacción química y producir otro efecto. ¿Sí? Finalmente, el tercer sistema de segundos mensajeros que yo les he mencionado era el sistema calcio-calmodulina, ¿verdad? ¿Dónde estudiaron ustedes el sistema calcio-calmodulina cuando vieron un músculo liso? La contracción muscular lisa, ¿por qué está esta cosa aquí? No sé por qué ya. La contracción muscular lisa, igual que cualquier contracción muscular, requiere calcio. El problema del músculo liso es que no tiene depósitos celulares de calcio, a diferencia del músculo esquelético. El músculo esquelético tiene grandes reservas de calcio en la cisterna del retículo sarcoplásmico, pero el músculo liso no tiene un retículo sarcoplásmico abundante, en consecuencia no tiene mucho calcio o casi nada de calcio en su interior, por lo tanto el calcio debe venir del extracelular. De hecho, el músculo liso se despolariza por calcio y ese calcio que ingresa para despolarizarlo sirve al mismo tiempo para la contracción. El calcio en el músculo liso se une a la calmodulina, a diferencia de lo que ocurre en el músculo esquelético. El calcio en el músculo esquelético se une a la troponina, pero en el músculo liso no hay troponina ni tropomiosina. El calcio entonces en el músculo liso se une a la calmodulina, y al unirse el calcio a la calmodulina activa una hormona que se llama miosina sinasa, ¿verdad? Y al activar la miosina sinasa produce la contracción de la fibra muscular lisa, que se mantiene hasta que se active otra enzima que se llama miosina fosfatasa, que va a provocar la relajación de la fibra muscular lisa. La contracción y relajación de la fibra muscular lisa depende de la actividad de miosina sinasa, miosina fosfatasa. Entonces, esa es otra forma, o digamos, otro sistema de segundo mensajero, el sistema calcio-calmodulina. Repito, eso en músculo liso tienen que haberlo visto, y si no lo vieron, se los acabo de decir. Bien. Preguntas, por favor, alguna cosa que quieran preguntar, algo que quede todavía en duda. No voy a avanzar más para no abombarlos de materia. La próxima semana podemos comenzar. Por favor, vengan leyendo. Casi me iré tomando leccioncitas chiquitas. La próxima semana nos toca ver hipotálamo, hipófisis, relaciones del hipotálamo con la hipófisis, neurohipófisis, estructura de la neurohipófisis y hormonas de la neurohipófisis, hormonas liberadas por la neurohipófisis. Yo pienso que hasta oxitocina quisiera llegar antes de las vacaciones para dejar la adenohipófisis y dejarla para el segundo parcial, comenzar para después de las vacaciones, comenzar con hormona del crecimiento. Pero ya vamos a ver. ¿Preguntas, niños? ¿No? Ok. ¿Qué les pasa? Están mudos. ¿Qué están haciendo ahorita? Estudiando. Seguro que están revisando. Y mientras yo estoy hablando como idiota, ustedes están ahí revisando, ahí repasando. Ni aprenden una cosa, ni graban la otra, y después van a salir mal.
A ver, entonces, nos vemos el día... Como ustedes tenemos clase los días martes. El día martes nos volvemos a ver, ¿verdad? ¿Ok? Sí, Pregúntale, Gina, averíguate bien el nombre de tu amiga, que no te acuerdas ni el nombre de tu amiga. Pregúntale bien el nombre de tu amiga. Y si es posible que se acuerde más o menos en qué época le di clases, si es que yo le he dado clases, cuándo le di clases, más o menos en qué época. Pero en el estatal con toda seguridad no le he dado, porque nunca di clases. Una vez, ¿sabes qué, Gina? Una vez, a ver, pero hace muchísimo tiempo.